2000 años y más de 1800 kilómetros separan a la sociedad de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, de la de Liangzhu, descubierta en la provincia de Zhejiang. En 2021 se halló un chón de jade con un diseño de un árbol tetragonal en un foso de sacrificio de Sanxingdui. Los antiguos habitantes de Sichuan agregaron la imagen de su árbol divino al diseño creado por el pueblo de Liangzhu. En las ruinas de las ciudades antiguas, en la cuenca del río Amarillo, en el norte, el impacto del chón de jade de Liangzhu también es evidente. El sitio de Taozi, de 2,8 millones de metros cuadrados, se encuentra en el distrito de Xianfeng, ciudad de Lifeng, provincia de Shanxi, en el norte de China. Los arqueólogos descubrieron gradualmente una ciudad antigua bien planificada, con un distrito palaciego de 130.000 metros cuadrados, el observatorio más antiguo conocido, más de 1000 tumbas y una zona comercial de artesanías. La gran imagen de la capital de uno de los primeros estados se despliega ante el mundo. Hace 3.900 a 4.300 años, los antepasados de Taozi ya habían alcanzado un gran nivel de desarrollo. Sin embargo, su uso de objetos de jade parecía un poco más pragmático. Por ejemplo, el chón de jade tetragonal desenterrado aquí tiene un aspecto más simple que los del período Liangzhu, con menos patrones. Hace que uno se pregunte acerca de su función. La mayoría de ellos estaban destinados a ser usados en brazos y muñecas como brazaletes. Tienen muy pocas decoraciones, pero se mantuvieron las características básicas del chón de jade. En términos de uso práctico, no estaban destinados solo a los nobles. Además de los chón de jade, también se desenterraron hachas de jade en el sitio de Taozi. Lo especial de estas hachas son los pequeños agujeros en ellas. ¿Para qué servían? Suponemos que eran para colgar decoraciones, para una mejor apariencia ceremonial. Esto refleja un énfasis en la ceremonia y la etiqueta. El sitio de Taozi también condujo al descubrimiento de un pequeño artefacto de jade con forma de rostro humano. Mide 6,5 centímetros de ancho y 3,5 de alto y tiene solo 3 milímetros de grosor. Tiene forma de triángulo invertido y es casi plano, con una corona en la cabeza, ojos hundidos y una expresión serena. Era un objeto ritual que probablemente servía como accesorio usado en alguna parte del cuerpo. Los artefactos de jade de Taozi, habiendo absorbido influencias pasadas y externas y mostrando una apariencia de magnificencia y simplicidad, arrojan luz sobre las costumbres rituales de esa época de la historia. A más de 400 kilómetros al norte del sitio de Taozi se puede encontrar otra gran ciudad de piedra en Shenmu, ciudad de Yulin, provincia de Shanxi. Con una superficie aproximada de 4,25 millones de metros cuadrados, el sitio de Shimao posee una terraza imperial, una ciudad interior y una exterior. Las murallas de la ciudad están prácticamente intactas, con dos tramos sinuosos que suman 10 kilómetros de longitud. Una gran cantidad de piezas de jade fue insertada en las paredes de piedra. Esta es una práctica extremadamente inusual y puede ser descrita como esconder jade en las murallas. En la mitología antigua china, una terraza de jade era la residencia de los inmortales y contaba con una entrada de jade. Ambas estaban construidas con fino jade. ¿Cuál pudo haber sido el propósito de tallar jade en hojas y esconderlo en las murallas? Deificar la arquitectura con la esperanza de fortalecer su poder de ahuyentar a los malos espíritus. El jade escondido, los tallados en piedra y los cráneos humanos enterrados bajo los muros reflejaban las necesidades espirituales que el pueblo Shimao proyectaba en los muros que construían.
Durante años, la gran ciudad de piedra que alguna vez prosperó en terrenos escarpados continuó impresionando a los arqueólogos con sus piezas de jade ocultas en las paredes, instrumentos musicales que ayudaban a comunicarse con los cielos y misteriosos tallados en piedra. Todos estos descubrimientos parecen retratar a Shimao como una ciudad santa. Los sitios de Lianzhu, Taozi y Shimao revelaron ciudades con características tempranas de estados. La tradición de uso del jade que compartieron ofrece una perspectiva única sobre los avances de la civilización china. De vez en cuando los arqueólogos se encuentran con objetos de jade con diseños poco convencionales, como los que veremos a continuación. El sitio de Lintiatán se encuentra en los humedales de la montaña Taehu, ciudad de Ma'anshan, provincia de Anhui. Desde 1987, este sitio ha develado la representación de un exquisito ideal del hogar de los antepasados chinos hace 5.300 a 5.800 años. Desde el aire se aprecia el sistema de defensa de dos fosos. El área entre los fosos y el río Yuxi constituía el espacio habitable, separado del resto. En el punto más alto dentro del foso interior se encuentra un altar. Docenas de tumbas, grandes y pequeñas, lo rodean. Durante las últimas décadas se desenterró aquí una gran cantidad de artefactos de jade, incluidos el colgante de jade en forma de arco y el hacha de piedra prehistóricos más grandes encontrados hasta la fecha. Se descubrieron objetos de jade con diseños nunca antes vistos, como placas ovaladas y formas de engranaje. Muchos se utilizaron durante sacrificios públicos. En otras palabras, ya no servían a las necesidades de los individuos. En cambio, eran elementos utilizados por grupos sociales más grandes en actividades sacrificiales. En esta tumba, que albergaba más de 300 objetos funerarios, más de 200 eran artefactos de jade. La mayor parte de los artefactos de jade desenterrados en el sitio de Lintiatán proviene de la llamada tumba del jefe. El dueño de la tumba tenía muchos objetos de jade en su cuerpo. Debajo de su cabeza había conjuntos de adornos de jade en forma de arco. Llevaba 2 juegos de brazaletes de jade pequeños en los brazos, 10 en cada juego. Los 3 elementos debajo de su cintura son lo que llamamos elementos con forma de tortuga. En cada extremo del ataúd había más de 20 artefactos de jade. ¿Por qué había más de 200 piezas distribuidas en forma humana? Claramente refleja el énfasis en la vida tras la muerte, lo que incluía rituales funerarios específicos. Aquella tumba repleta de jade nos hace abrir la imaginación. Quizás los antepasados de Lintiatán ya estaban contemplando la cuestión de la vida o la muerte. Esta tortuga de jade desenterrada aquí tiene el vientre y la espalda lisos y casi brillantes. Entre ellas hay una tercera placa de jade. Las 3 piezas tienen agujeros en los bordes para poder sujetarlas con cuerdas. Al observar más de cerca, se puede apreciar una protuberancia rectangular en la placa de jade del medio, con 2 círculos concéntricos en el centro. Se grabaron grandes flechas que apuntan hacia las 4 esquinas y se pueden ver otras 8 flechas en el área del anillo formada entre los círculos. Dentro del círculo hay un patrón de estrella octagonal. La imagen presenta la comprensión del universo en ese momento, con el polo celeste como centro del cielo y las estrellas orbitando alrededor de él. Otro artefacto de jade desenterrado en el sitio de Lintiatán tiene el mismo patrón de estrella. Esta águila de jade mide 8,4 centímetros de largo y 3,5 de ancho. Su cabeza está volteada hacia un lado, con un ojo mirando al frente y las alas extendidas.
Un prominente patrón de estrella octagonal está grabado en su pecho. Los bordes de las alas del águila están tallados como cabezas de cerdo. Además de los artefactos con forma de animales, también se tallaron figuras de jade como avatares de los devotos ancestros del Intiatán. Esta figura de jade está vestida con los ojos bien cerrados y las manos apoyadas en su pecho. Parece estar realizando algún tipo de ritual. Yo interpreto esta imagen como la de algún líder religioso comunicándose con sus deidades. Se desenterraron múltiples figuras de jade en las tumbas del sitio del Intiatán. Sentados o de pie, están con ambas manos apoyándolas sobre su pecho. Casi durante el mismo periodo de la historia, se encontró una figura de jade similar en el sitio de New Helian del pueblo Hongshan, a más de 1000 kilómetros de distancia. ¿Podría haber alguna conexión entre los dos? La figura de Linjiatán es similar a la de Hongshan. Debió haber creencias compartidas o intercambio de ideas. Mientras Hongshan tenía un dragón de jade con cabeza de cerdo, Linjiatán tenía un dragón agurcado. Reflejan visiones del mundo similares y sugieren el mismo ritual para hablar con los dioses. Más que arrojar luz sobre cómo eran los humanos hace más de 5000 años, las estatuillas de jade desenterradas en Lintiatán también demuestran una destacada artesanía. Esta figura de jade tiene un agujero en la parte posterior por el que puede pasar un hilo fino para que se pueda usar. El diámetro del agujero en su parte más estrecha es de solo 0,15 milímetros, más fino que 2 hojas de papel A4. Este ornamento para oreja es también llamado por algunos trompeta de jade. La pared de la trompeta tiene solo 0,9 milímetros de grosor y apenas muestra rastros de corte o pulido, incluso bajo microscopios de alta potencia. Estos diseños y artesanías únicos de los artículos de jade del Intiatán solo podrían haber sido posibles gracias a una sabiduría artística inusual. Con seguridad, la artesanía de jade del Linjiatán era lo último en tecnologías en China y sus alrededores hace más de 5000 años. Aunque el sitio de Linjiatán dejó de existir hace unos 5300 años, el arte de jade se extendió río arriba, a lo largo del río Yangtze, y se impulsó gracias a los habitantes de Shijiahe, en la actual provincia central de Hubei. El período Qitia-he lleva el nombre del sitio de reliquias que se descubrió en la ciudad de Tianmen. Los arqueólogos han identificado 4 capas distintas de tierra resultantes de diferentes períodos de actividad humana, lo que demuestra que hubo gente que vivió hace 5900 años. Los habitantes de Qitia-he produjeron cerámica hasta hace 4200 años, cuando comenzaron a producir finos artefactos de jade. Probablemente esto se debió a intrusiones de tribus externas que trajeron consigo una prominente costumbre de usar jade. En 2015 se desenterraron una gran cantidad de artefactos de jade en Tantialin, en el centro del sitio de Qitia-he, y se convirtieron en excelentes ejemplos de artículos de jade de esa época de la historia. En la poesía de la dinastía Tang, figura de jade era una metáfora popular para referirse a mujeres hermosas. Sin embargo, un buen número de preciosos retratos de cabezas de jade recopilados por el Museo de Tianmen cuentan historias más variadas de hace más de 4000 años. Este, por ejemplo, fue tallado en estilo realista, luce autoritario con una cara cuadrada, un sombrero y los ojos bien abiertos. Pudo haber sido un líder o un hechicero de la época. Este es más exagerado, con ojos rasgados, nariz aguileña y una sonrisa misteriosa. 4 dientes frontales y 3 espacios intermedios son claramente visibles. Otras artesanías de jade descubiertas en el sitio de Qitia-he incluyen una máscara de jade con colmillos. Con esos colmillos, ya no es más la cara de un ser humano corriente, sino que se ha convertido en la de una deidad.
Los artefactos de jade con forma de animales de este lugar son más variados. Este tigre de jade con la cabeza mirando en una dirección y una cola rizada apuntando a otra parece estar reuniendo fuerzas para hacer volteretas. Esta águila de jade tampoco es menos que una excelente obra de arte. Es redonda con ojos prominentes, alas plegadas y cola en forma de abanico. Su pico ligeramente ganchudo apunta hacia abajo, lo que no es nada especial hasta que se examina más a fondo. Es un conjunto de diferentes partes y el pico es móvil. Nos sorprendió mucho que pudiera hacer eso. Su pico está hecho de nefrita y su cuerpo de mica jade. Aquí se utilizaron diferentes materiales. Además de esculpir animales, el antiguo pueblo Xitia-he tallaba criaturas mitológicas como el dragón y el fénix, muy venerados por el pueblo chino. Incluso hoy en día los recién casados suelen recibir bendiciones como el dragón y el fénix unidos en matrimonio. El fénix de jade desenterrado en Xitia-he es más antiguo que algunos similares encontrados en otros lugares. En 1976, en la ciudad de Anyang, provincia de Henan, se encontró un fénix de jade en la tumba de un general de la dinastía Shang llamado Fu Hao. Con una corona de flores, el pájaro gira hacia un lado con una presencia enérgica y despreocupada. Mirándolo más de cerca se aprecian patrones y métodos de tallado muy parecidos a los del fénix de jade de Xitia-he. Ambos tenían patrones en relieve logrados mediante el pulido de partes no deseadas para resaltar el resto. Lo llamamos aumento después de la sustracción. Otros artefactos de la tumba de Fu Hao presentan patrones tallados en líneas paralelas que exigía una artesanía más avanzada. La sustracción de superficies ya no era un método común en los objetos de jade en ese periodo. El hecho de que el fénix de Xitia-he se encontrara entre los objetos de Fu Hao más de 1000 años después ofreció una nueva visión de la difusión y continuación de la cultura de jade en la antigua China. Incluso en tiempos prehistóricos, los intercambios eran evidentes en la cuenca del río Yangtze en el sur y en la cuenca del río Amarillo en el norte. Pasemos ahora al periodo Longshan, hace 4500 a 4000 años, y que allanó el camino para una sucesión de dinastías imperiales. Aunque la cerámica negra es el principal legado del pueblo Longshan, sus artesanías de jade son igualmente fascinantes. Esta horquilla con incrustaciones de turquesa de hace más de 4000 años fue desenterrada en una gran tumba en el sitio de Longshan, en el distrito de Linchu, en la provincia de Shandong, en el este de China. Esta pieza de jade es un conjunto de diferentes piezas. Por ejemplo, para esta forma de abanico se utilizaron técnicas de tallado hueco e incrustaciones. Las piedras incrustadas son de color turquesa. ¿Cómo lograron esto las personas hace más de 4000 años sin las herramientas que tenemos hoy? Es simplemente increíble. Esos artesanos de jade altamente calificados obviamente impartieron sus conocimientos a personas que vivían en tierras más lejanas. Las incrustaciones de turquesas fueron posteriormente utilizadas por personas que habitaban en la provincia de Henan, en el centro de China, para fabricar un dragón turquesa en placa de bronce. Otro artefacto icónico de jade creado por el pueblo Longshan se convirtió en un importante símbolo de poder y rango para los antepasados de Early Tou en la provincia de Henan. Los antepasados que vivieron en diferentes partes de China entre los 6000 a 4000 años atrás iluminaron los albores de la civilización china con creativos usos de la hermosa piedra de jade. Desde pequeñas tribus hasta grandes ciudades y estados antiguos. Esta piedra preciosa, con todos sus significados espirituales y diseños, formó una identidad cultural ampliamente compartida entre los pueblos de la antigua China. En
En la parte oriental de la cuenca del Luoyang, provincia de Henan, limitando con una montaña al norte y un río al sur, el sitio de reliquias Arlitou reveló la magnífica primera dinastía imperial de la historia china. Un tipo único de artefactos de jade desenterrados en las tumbas aquí ofrece una idea de la fuerza de la dinastía Xia. Se conocen como Yachan, que significa placa dental. Se llaman así porque su extremo superior tiene forma de diente astillado. El yachan apareció por primera vez en el periodo Longshan y se usaba para el culto. Un hombre de bronce en postura de oración desenterrado en el sitio de Sanxingdui sostiene un yachan en sus manos. El diseño tiene un fuerte sentido ritual. Los yachan desenterrados en Arlitou son más grandes, con tallados poco profundos, pero delicados en los lados. Estas características dentadas en forma de dragón no se veían en versiones anteriores de este tipo de artículos de jade. El dragón es un animal tótem chino legendario y un motivo recurrente en las reliquias desenterradas en Arlitou, incluido el magnífico dragón turquesa y la placa de bronce. Más sorprendente aún es que se encontraron artefactos yachan similares en el sitio de Sanxingdui y el sitio de Tingsha en el interior de Sichuan, así como en sitios de reliquias en la costa de Fujian, Guangdong y Hong Kong, todos lejos de la llanura central. ¿Por qué se encontraron yachan en cantidades tan grandes y en regiones tan amplias? Después de que la dinastía Xia fuera destruida por la dinastía Shang, el pueblo Xia huyó hacia el sur y llevó yachan con ellos a todo el sur de China, incluida el área del Golfo Peipú. Descubrimos un nuevo yachan en Fujian, una nota a pie de página sobre la existencia de la dinastía Xia y su destino tras su caída. La expansión del yachan es un testimonio de la influencia de la dinastía Xia que se extendió por miles de kilómetros. Esto podría significar que el período Xia abrió un nuevo capítulo de la civilización china, caracterizado por una identidad dinástica, cultural y ritual compartida. Para entonces ya había tomado forma una nación de diversidad y unidad étnica. La civilización china y su tradición de uso del jade siguieron avanzando a pesar del cambio de dinastías. En la primavera de 1976, en las ruinas Yin de Anyang, capital de la dinastía Shang tardía, en la provincia de Henan, se desenterraron alrededor de 800 artefactos de jade en una tumba de tamaño moderado que afortunadamente nunca había sido profanada. Se descubrió una gran cantidad de artículos de jade mucho antes de que comenzara la dinastía Qing, en el año 221 a.C. Además de los objetos de la época del propietario de la tumba, había una gran cantidad de reliquias de jade anteriores y jade antiguo reutilizado. Muchas tienen la apariencia de las piezas de jade descubiertas en los sitios de reliquias Xinlonghua, Hongshan y Xitia, con claros significados metafísicos. Esta colección inusual pertenece a Fu Hao, la amada reina del rey Udin de la dinastía Shang. En aquel entonces, ofrecer sacrificios era un derecho exclusivo de la monarquía y el jade desempeñaba un papel crucial. Tal exclusividad significó que la monarquía monopolizara la comunicación con los dioses. Significó autoridad y un estatus político incomparable. En la tumba de Fu Hao también se encontraron armas de jade como espadas, cuchillos y lanzas. Esto indica el importante estatus de Fu Hao como la primera mujer general conocida en la historia de China que había luchado por el reino varias veces.
En el año 1046 a.C., en la decisiva batalla de Muye, rey Wu y su ejército derrotaron al despiadado último rey de Shan, y este se convirtió en el primer gobernante de la dinastía Zhou. La nueva dinastía dio origen a un complejo sistema ritual y musical que tuvo un impacto duradero en la cultura imperial y el desarrollo social de China. A orillas del río Amarillo, en la ciudad de Sanmenxia, provincia de Henan, un cementerio en el que descansaron los duques de la dinastía Zhou reveló cómo se usaba el jade en los rituales de esa época. Esta placa de jade fue desenterrada de la tumba del duque Guozhong, tío del rey Wu. Esta placa de jade verde en forma de pala tiene patrones idénticos en ambos lados, con el perfil de un hombre en cuclillas en la mitad superior y dos dragones acurrucados detrás de él y bajo sus pies. La dinastía Zhou valoraba la virtud, el pueblo y los dioses. Las personas influyentes podían ordenar a los dragones que oraran por el buen tiempo y el gobierno duradero. Las placas de jade son uno de los 6 elementos rituales utilizados para honrar al cielo, la tierra y los 4 puntos cardinales. Ritos de Zhou registra que son 6 los utensilios hechos de jade. El cielo es alabado con el disco celeste, la tierra con el zhong tetragonal amarillo, el este con la placa verde, el sur con la placa roja, el oeste con el ámbar blanco y el norte con el arco de bronce. Juntos formaron un conjunto completo de artefactos rituales de la dinastía Zhou y a su vez forjaron un vínculo incomparable entre el jade y los rituales importantes. Entre los 6 elementos, el arco de jade se utilizaba no solo para honrar al norte en rituales, sino también como parte importante de los adornos de lujo. Este conjunto de accesorios de jade del período Zhou consta de varios colgantes en forma de arco, cuentas de ágata, cuentas tubulares y otros adornos. Tanto decorativas como ceremoniales, las lujosas piezas de jade ensambladas de esta manera se convirtieron en artículos imprescindibles para los nobles. El estatus de las reliquias y de los funcionarios podría diferenciarse incluso por su ritmo de marcha. Los accesorios de jade más complejos indicaban posiciones más altas. Los conjuntos de adornos de jade generalmente tenían 2 propósitos. Una era caminar con ritmo. Al usarlos, uno simplemente no podía caminar con prisa. Tendría que caminar lenta y constantemente para estabilizar todos esos colgantes. El otro beneficio era anunciar la llegada de la nobleza a través del agradable tintineo de las piezas de jade. Una cita de clásico de poesía describe al amado esposo como un caballero tan cálido como el jade. Según los estándares confucianos, un caballero es aquel que tiene todas las grandes virtudes de un hombre. De manera similar, el estándar confuciano del jade fino antepone la calidad al color y la apariencia, lo que explica la metáfora popular de comparar la virtud con el jade. El propio Confucio, defensor de la virtud, dotó generosamente al jade de 11 méritos, entre ellos benevolencia, sabiduría, rectitud, decoro y elegancia. Así es como el fino jade, con su aspecto relajante y su textura pura, se convirtió en símbolo de las virtudes. Después de servir durante miles de años como herramienta religiosa y ritual, Confucio había asociado el jade con la integridad de un hombre. Abogó por un gobierno benévolo toda su vida, especialmente cuando vio que los valores tradicionales que había apreciado se derrumbaron en la guerra continua. ¿Qué rol jugó el jade durante los tiempos turbulentos en los que los príncipes competían por la supremacía? En diciembre de 1965, la ciudad de Houma, provincia de Shanxi, en el norte de China, se estaba preparando para construir una nueva central eléctrica. Durante los trabajos de excavación, trozos de tablillas de jade con escrituras en rojo descolorido
llamaron la atención de la gente. Estas tablillas resultaron ser documentos oficiales del estado Jin a finales del período de primaveras y otoños. Esta tablilla de juramento del tamaño de un huevo tiene 90 caracteres escritos en ambos lados. Chao Yan, un funcionario de alto rango, había intentado aliarse con diferentes fuerzas dentro del estado. Escribieron sus juramentos en tablillas de jade, comprometiéndose a no buscar riquezas, permanecer leales y unidos, luchar contra los enemigos y denunciar comportamientos traicioneros. Nuestros antepasados creían que el jade podía facilitar el acceso a los reinos espirituales. Un juramento escrito en jade de alguna manera adquirió un poder vinculante más fuerte. Se convirtió en un pacto conocido por los dioses y que todos debían observar. Miles de estas tablillas fueron testigos de tiempos difíciles y se agregaron a la lista de funciones del jade como portadoras de códigos de conducta para mantener las alianzas bajo control. En el año 221 a.C., Qin conquistó los 6 reinos más pequeños y puso fin de manera efectiva a más de 500 años de separatismo feudal. Se estableció un imperio unido y centralizado, el primero de su tipo en la historia de China. Pero la dinastía Qin duró poco y pronto fue reemplazada por otra poderosa familia de gobernantes que sostuvo una era próspera bajo su reinado. La dinastía Han heredó y desarrolló la idea confuciana de valorar el jade. El jade no solo era considerado un símbolo de estatus, riqueza y virtud, sino también una piedra energética esencial. Algunos creían que tragar jade ayudaba a vivir más tiempo. Otros lo usaban en los entierros con la esperanza de lograr una vida futura inmortal. El jade se popularizó más debido a la costumbre Han de honrar a los muertos como a los vivos y los entierros con jade de lujo. El más espectacular de todos los jades funerarios de lujo es este atuendo especial desenterrado en la provincia de Jiangsu, en el este de China. Esta prenda de piedras, confeccionada con más de 4.000 placas de jade cosidas con más de 1.000 gramos de hilos dorados, es el traje de jade más antiguo desenterrado en China y el que tiene el mayor número de placas. Las investigaciones muestran que perteneció a Liu Wu, el tercer duque de Chu durante la dinastía Han. El traje de jade encontrado en la montaña León tiene 4.828 placas, hechas de jade verde claro. Es el primero de su tipo, elaborado con fina artesanía y material de alta calidad. El traje, la almohada, los juguetes de mano, los tapones y fundas para el cuerpo y el disco de jade forman un conjunto completo de artículos funerarios de jade utilizados típicamente en la dinastía Han. Estas prendas deslumbrantes declaran el estatus especial de sus propietarios y expresan el deseo de inmortalidad de la gente. Además de los trajes funerarios, otro tipo de objetos de jade también reflejaban la estricta jerarquía feudal de la dinastía Han. Encontré esto en un canal cuando era pequeño. Tengo que tomarme una foto contigo. En 1968, Kong Chonlian, de 14 años, encontró este sello de jade en un canal. Debía pertenecer al Estado, así que lo entregué. Es el sello de una emperatriz, encontrado no lejos del mausoleo construido para el emperador Han Liubang y su esposa, lo que significa que el sello pudo haber pertenecido a la emperatriz Liu Zhi. Es un sello oficial, el símbolo del poder político y un elemento de tremenda importancia, ya que es el único sello de emperatriz de la dinastía Han descubierta hasta ahora. La dinastía Han tenía un estricto sistema de uso de los sellos. Solo los emperadores y emperatrices podían usar sellos tallados en impecable jade blanco apodado grasa de cordero. Este raro jade se extrae de Hotan, en Xinjiang, en el noroeste de China. El jade de Hotan es de una calidad sobresaliente.
La nobleza, especialmente la familia real, poseía objetos con el mejor jade de Khotan. Durante la dinastía imperial Han, el jade de Khotan fue utilizado como el principal material de jade para uso real. Durante las siguientes dinastías, Sui y Tang, el jade de Khotan se convirtió en una de las principales materias primas para los tallados de jade chino. Basándose en experiencias de dinastías, las generaciones posteriores identificaron 4 minas de jade de primera calidad en China: Xuyang en Liaoning, Khotan en Xinjiang, Lantian en Shaanxi y Dushan en Henan. De enero a mayo de 2023 se celebró una gran exposición del preciado jade chino en el Museo de Historia de Shaanxi. La exhibición de 450 artículos de 48 museos atrajo a visitantes de distintas latitudes y describe claramente el desarrollo de la historia de uso del jade en China. Ninguna otra nación del mundo ama y honra el jade como lo hacemos en China. Se podría decir que el jade ha dado forma y enriquecido a nuestras vidas y a nuestros reinos espirituales. Desde los períodos Qin y Han, esta piedra preciosa ha sido testigo de los ascensos y caídas de las dinastías. Se le dio diversas formas para múltiples usos antes de adquirir un aspecto realista en los tiempos modernos y entrar en la vida de millones de personas. Hoy en día los chinos son tan apasionados por tallar, admirar y coleccionar jade como sus antepasados, y confieren a la piedra de la suerte virtudes y aspiraciones como el amor por la familia y el país e incluso la armonía universal. En 2019, para celebrar el Día Nacional de China, 35 artistas pasaron 14 meses esculpiendo una réplica de jade de la Gran Muralla a partir de un bloque de jade Xuyang de 118 toneladas. La Gran Muralla de Jade, con sus magníficas fortalezas, se alza en medio de un espeso dosel de arces y cipreses imponentes que simboliza el espíritu amable pero resistente del pueblo chino, profundamente arraigado en la cultura del jade. Las medallas de oro, plata y bronce de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 fueron diseñadas a partir de los patrones de los discos de jade de la dinastía Han. El jade ocupa un lugar especial en nuestros corazones con significados espirituales. Las medallas concéntricas de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 también fueron inspiradas en los antiguos discos de jade chinos, expresando nuevamente sueños tan largamente acariciados de armonía y unidad para todos. Traslúcido, duradero y puro, el jade ha absorbido la esencia del cielo, la tierra y las montañas. Los pasos de la civilización china han estado siempre acompañados de campanas de fino jade. Estrechamente asociado con la etiqueta, la moralidad, las aspiraciones y el carácter, esta piedra preciosa encarna las cualidades de excelencia que busca el pueblo chino. Es una rotunda declaración estética y metafísica profundamente arraigada en el suelo de la civilización china y una parte definitiva del ADN cultural de su pueblo.